Vámonos a otro tema, ciudadano Páez, porque, híjole, qué hermosa fotografía. Simbólica, hermosa, histórica. Porque retrata a dos personas que se parecen mucho. Sí, mucho, claro. Y se vieron no en México, sino en España. Se trata de la reunión de Xóchitl Gálvez con Felipe Calderón allá en Madrid. Y la candidata presidencial del PRI, Xóchitl Gálvez, sí, también es candidata presidencial del PAN y del PRD, pues se reunió la mañana de este domingo con Calderón allá en Madrid, España, donde éste vive. Y fue Calderón, a mí me pareció curioso, el que difundió primero, antes que el equipo de Xóchitl Gálvez, cuyo jefe de comunicación es un ex empleado de Felipe Calderón, Maximiliano Cortázar. Calderón difundió, primero que nadie, a través de su cuenta de X, la visita de Xóchitl Gálvez allá en Madrid. Dijo: me dio mucho gusto saludar esta mañana en Madrid a mi admirada y querida amiga Xóchitl Gálvez. Abordó, entre otras problemáticas, de educación, salud y sobre todo inseguridad en México. Invitó a todos los mexicanos en el extranjero a registrarse para poder votar en estas elecciones. El plazo se vence este 20 de febrero. Y sí, ahí los estábamos viendo. Parecen las entradas a unos sanitarios, la chingona del lado de Xóchitl Gálvez y el chingón del lado de Felipe Calderón. En efecto, parecen las puertitas para ir al sanitario. No, en realidad se trata de pues un estampado ahí, pero no son puertas y no conducen a un sanitario. Si uno ve completamente la fotografía. Pero en otra publicación, Calderón compartió un fragmento en video del discurso de Gálvez, en el que la candidata del PRI hizo referencia a la inseguridad que se vive en México. Veo un México que vive en una inseguridad brutal, como nunca. Somos el sexenio más violento en la historia. Es que, de verdad, ¿dónde estaría viviendo la ciudadana Xóchitl Gálvez el sexenio pasado y el antepasado, es que Alejandro? No importa dónde estuvo viviendo, Álvaro. Importa dónde estuvo cobrando. Y yo te puedo decir dónde estuvo cobrando. En gobiernos del PRI y del PAN. Fundamentalmente del PAN. O sea, su vida ha sido el PRIAN, Álvaro. Ni modo que dijera otra cosa. ¿Con qué cara se reúne con el causante de la guerra con la que todavía estamos lidiando? Pues con la cara de Xóchitl Gálvez. Solamente Xóchitl Gálvez podría reunirse con Felipe Calderón y luego, saliendo de ahí, decir que el modelo Felipe Calderón es lo que necesita México, cuando el modelo Felipe Calderón es lo que nos privó de carreteras, nos privó de la paz, de la tranquilidad, y a muchos les privó de familiares. Sí, ahora, ¿a qué va Xóchitl Gálvez a España? Primero, usted lo verá ahorita, se reúne con 12 personas. Estoy viendo a un individuo ahí, el que está muy contento en medio. En medio de Canoso. Sí, ese. Tipo Bernardo Graue. Tucent. Un tipo de lo más bellaco. Hijo. Vil. Carajo. No, lo conozco. Era secretario de Carlos Castillo Peraza. Trabajó en la Embajada de México en España con el embajador de Felipe Calderón, Jorge Cermeño. Ahorita lo estoy viendo. Tipo mentiroso, bajuno. Pero, fíjate, lo veo hoy. Trabajaba, no creo que siga trabajando en la embajada
de México en España. Tampoco lo dudaría, Alejandro. Tampoco lo dudaría. Tampoco lo dudaría. Tampoco lo pero dudaría. Ahorita no es muy relevante el individuo, pero vale la pena identificarlo. Bueno. Se reúne con este puñado de personas y luego dice Xóchitl Gálvez, después de un discurso, será una contienda muy cerrada y de contrastes. Hace tiempo que perdí el miedo. No le tengo miedo a nadie. Es, una vez más, me recuerda el discurso de Calderón, Alejandro. Del miedo. A ver, no me va a temblar la mano. Sí, sí, sí. No voy a titubear. Sí, sí. Yo no tengo miedo. Y la palabra contrastes. La palabra contraste fue el eufemismo ha sido el eufemismo de la derecha, en particular en el 2006, la campaña de contrastes, sinónimo de guerra sucia, de campaña de miedo, Alejandro. Claro. Y a eso se refirió Xóchitl Gálvez. Escuchamos. Veo un México que vive una inseguridad brutal, como nunca. Somos el sexenio el más violento en la historia. 175,000 y cerca de 180,000 personas asesinadas. Un México donde la extorsión es pan de todos los días, donde las bandas criminales lo mismo extorsionan comerciantes que transportistas, que productores. Estuve en Texcapilla, donde se dio este enfrentamiento entre agricultores de haba y de avena con los delincuentes. Murieron 10 delincuentes, 4 agricultores. Tenían 5 años de ser extorsionados por la delincuencia y nadie hacía absolutamente nada. Me junté con los aguacateros de Michoacán y Uruapan. Tienen que pagarle a la delincuencia por cada caja de aguacate que cortan. Transportistas que le tienen que pagar a la delincuencia para que los dejen pasar sus mercancías, o de plano los asaltan, los matan y la mercancía se vende en el mercado negro. Yo había estado en Tabasco y Chiapas cuando atendía a los pueblos indígenas y por supuesto que era una zona pobre, pero no tenía los niveles de violencia que hoy tiene Chiapas y que hoy tiene Tabasco. Tenemos un país donde el presidente de la República decidió darle abrazos a los delincuentes y balazos han sido para los ciudadanos. Esa es la realidad. Entonces, lo primero que les puedo decir es que soy una mujer valiente, entrona, que va a enfrentar la inseguridad con estrategia, con corazón, con tecnología, pero sobre todo aplicando la ley. No podemos seguir teniendo a los mexicanos a merced de los delincuentes. Veo un México abandonado en el tema de salud. Por supuesto que el seguro popular no era la maravilla, pero era una opción para la gente, para la atención de su salud. Yo cuento la historia de mi hermano en el pueblo que tuvo un infarto, llegó al hospital y le dijeron venga el lunes porque no hay doctor. Acabó en una clínica privada y tuvimos que pagar 270,000 pesos entre todos. Esa es la realidad de las personas que hoy tienen un problema de salud en México, pierden su patrimonio o simplemente fallecen por falta de atención médica. Seguro Social, ISSSTE, IMSS, Bienestar ahora que se llamaba INSABI, fue un fracaso. La consecuencia de esto ha sido 1 millón de personas fallecidas, 800,000 por COVID. Se la pasaron engañándonos que habían fallecido 350,000, cuando ahora con datos de exceso de mortalidad sabemos que fueron 800,000 por COVID y 200,000 por falta de atención médica o medicamentos. Diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares. 1 millón de personas que no debieran haber fallecido por negligencia del gobierno de México. Más 175,000 personas asesinadas. Estamos hablando de 1.175.000 personas que son responsabilidad del gobierno actual en nuestro país. El tercer tema es el campo. Se quitaron prácticamente todos los programas sociales al campo. La financiera rural, que era la que financiaba, desapareció, la quebraron más bien. No hay coberturas, no hay seguros para los campesinos. Ante la sequía se han quedado muchísimo más pobres. Y obviamente, con todo esto, los programas sociales se vuelven vitales. Entonces la gente está en la disyuntiva de estoy tan pobre y si no tengo un programa social sigo siendo más pobre, y el gobierno lo sabe.
por eso hace uso de los programas sociales para tratar de presionar a las personas en pobreza o en bajos recursos. Se supone que es una tertulia muy espontánea con mexicanos en Madrid. La comunidad. La comunidad mexicana en Madrid. Entonces, ¿por qué hay panistas ahí? Bueno, porque también hay como pues seguramente prianistas. ¿Quién va a querer ir a ver a Xóchitl Gálvez? Pues es que me acordé justamente de la simulación en Nueva York, o sea, eventos cerrados con gente nada más que es afín. No, eso es, yo decía, pues ¿para qué se quiere reunir con gente que es afín a ella? Simplemente para divulgar los mensajes de que va por el mundo y la reciben con los brazos abiertos, cuando vimos lo de Nueva York, que no es así. Fíjate, yo escribía la semana pasada sobre ese tema. Yo decía, la vimos a ella, me recuerda, y les recomiendo que vean ese texto porque decía, me recuerda mucho Felipe Calderón, en todo, es la misma carrera que la de Felipe Calderón. Felipe Calderón entra por la puerta de atrás a la Cámara de Diputados para asumir la presidencia, ella se va con un señuelo, le huye a la gente por atrás, jajaja, ¿no? O sea, es muy, muy parecida a él. Felipe Calderón viene engañando y engañando y engañando una y otra vez a la gente. Primero, aquel préstamo que se dio de 3.1 millones de pesos en Banobras. Luego le entregó contratos a Hildebrando. ¿Te acuerdas que sí, claro, cuando estaba ya en la Secretaría de Energía? Y luego, pues el fraude electoral. Y luego, o sea, un engañador siempre con raterillo y engañabobos. Es como Xóchitl. Es exactamente la misma engañabobos y raterilla, porque no sé si raterilla, pero al menos no explica de dónde viene su fortuna de los últimos 20 años, que ha sido los años que ella ha sido funcionaria pública. A mí me gustaría mucho. Aparece en un video diciendo al presidente López Obrador que explique que es una vergüenza. Que limpie su nombre. Limpie su nombre, pues limpie el de ella. Porque para empezar no ha podido explicar todas las inconsistencias que hay en sus declaraciones patrimoniales. Todas, una cantidad brutal de inconsistencias que hay en sus declaraciones patrimoniales. Cada una que le hemos publicado ha prometido que va a entregarnos a nosotros información y no entrega, o entrega... la última mandó una foto, no me acuerdo Sí, una impresión, sí, me mandó a mí, porque Xóchitl Gálvez me habló, me dice, oye, es que hay un error que no es mío, es del Senado. Y el Senado... Pero te mando una imagen que no tiene datos, Álvaro. Pues bueno, sí. La anterior me marcó a mí, se lo agradezco mucho porque dialogando pues está muy bien. Yo le dije, mándeme una carta, me mandó una carta y le mandé, oiga, la voy a publicar, pero el periodista que es Alejandro Almazán, que no es cualquier periodista, es un autor de libros, etcétera, le va a responder a usted y me gustaría mucho que usted viera la respuesta porque él dice que en su carta miente. Ya no mandó nada. ¿Qué quiero decir? Pues como Calderón, o sea, van de un engaño al otro, Esa es la impresión que yo tengo. Y yo decía, en lo de Nueva York arroja muchas cosas, Álvaro. Muestra muchas cosas. Ya no tenemos mucho tiempo, les voy a leer 2 párrafos de lo que escribía yo y les recomiendo que lean ese texto porque sin saber que iba a Nueva York, premonitorio, le escribo sobre Calderón y ella, la cercanía, porque nadie sabía que iba a estar allá. En España. En España. Yo digo, comento pues que el tema de su... cuando les acusa a los paisanos de ser unos odiadores, en aquel video donde le dice, es que están llenos de odio, me respondan así por odio. Yo dije, Xóchitl menosprecia a los que protestan y que son los que resistieron años atrás a Calderón y ahora se resisten a ella. Son los que se vieron obligados a migrar por falta de oportunidades y ahora están organizados en la resistencia allá en Nueva York. Son los que aborrecen a sus verdugos y levantan un puño para denunciarlos. Son los hijos de nadie, los más dignos, los que se paran temprano y en la noche siguen cantando.
Son los que disfrutan cada conquista porque les ha costado sudor y lágrimas, no contratos con gobiernos. Son los que no se enriquecieron en puestos públicos y siguen creyendo y siguen luchando. Xóchitl salió de Nueva York por una puerta trasera y todavía no lo sabe, pero no se olvidará. Y como ella es una copia de Calderón, mañana, si pudiera, apretaría el puño contra ellos para intentar destruirlos porque protestan, porque la rechazan. Si pudieran, como lo hizo Calderón, le lanzarían contra ella otros que no son como ella, que no están junto a ella, porque Calderón o Xóchitl son lo mismo. Uno se impuso con el fraude y el otro le pide a Alito y a los que tienen las mismas mañas de Alito que recurran a las mañas de los cabrones y la hagan presidenta. Él haya sido como bandera abierta y descarada. Fíjate, yo no sabía, porque todavía cuando estaba escribiendo este texto, que fue en domingo, que iba a salir el video de este tipo, que efectivamente, si ese tipo pudiera, del personaje ese, Luis, el video ese del asociado de Xóchitl que ve a los migrantes y que les Rafael Elías. O sea, vean ustedes el odio. Si ese tipo pudiera, agarraría a un migrante de esos y lo destrozaría con sus propias manos, Álvaro. Yo lo escribía, decía, si ella pudiera, apretaría el puño contra ellas, porque es el odio lo que los mueve. ¿El odio contra quién? Contra alguien que hizo, para llegar a Estados Unidos, Álvaro, cruzó el río, ¿en qué condiciones? ¿A quién le pagó? ¿Cómo se fue? Fue en una camioneta metido abajo. No son hijos del privilegio como es Xóchitl. Como es la misma Xóchitl, como ese otro personaje, hijos del privilegio. Sí, y hay, por ejemplo, ahorita que de verdad vi al personaje que me recordé su nombre. El que te preguntaba yo, el que estaba en medio. Viejo, ya decrépito, que está frente a Xóchitl Gálvez. Fíjate, un personaje que era, y lo estoy, consejero de Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos y Prensa de la Embajada de México en España, de 2008 al 2013. Yo decía, de memoria, este personaje cuando el embajador era Jorge Cermeño Infante. Sí. El mismo personaje que era presidente de la Cámara de Diputados cuando Felipe Calderón entró por un hoyo trasero de la Cámara de Diputados para rendir protesta como presidente espurio de los Estados Unidos mexicanos. Fue tu compañero en Reforma. Escribió en El Economista, El Economista. Eso que haya sido mi compañero, no seas miserable. Mira, Álvaro, lo publicamos nosotros en su momento de Cermeño y te va a servir, porque ¿te acuerdas que te vas a acordar? Cermeño le da una entrevista, ya en los años de Calderón, es el personaje que facilita que Calderón tome protesta, es uno de los que aparecen ahí mero enfrente. Pues digo, era su papel hacerlo, pero es uno de los que fungen como guarura de Calderón para que vergonzosamente asuma en 3 minutos ahí la banda presidencial y salga corriendo también por el hoyo. Por donde entró. Es un hoyo, entró por un hoyo, sí. Calderón. Y luego después le dan Calderón lo manda muy rico a la embajada en España. Cermeño Infante. Es muy probable que... no, perdón. Y luego, Álvaro, él y su esposa reciben luego así, a la prensa del corazón española, caminando con pajes y con un montón de gente, con choferes, y ya sabes cómo se las dan, ¿no? Mostrándoles la embajada, Cermeño I de México, ¿no? Como emperador. Ridículos, porque no es con su dinero, dando canapés de bien. Mira, es esta. Por los favores prestados, míralo, ahí está. Es
Es este es Jorge el personaje, Cermeño. este es Jorge Sí. Cermeño. Y ya con su recién, porque de la primera esposa se separó. No, muy ahí no subida. está casado, Álvaro. Ahí está recibiendo a la prensa del corazón Sí, sí. que lo acompaña. Mira, entra la prensa. Con servidumbre. Mira, la servidumbre. Con la servidumbre, Álvaro. Esa es la servidumbre. Se llevaron servidumbre a la embajada. Ese es el PAN. Ve nada más. Ahí van esos son los choferes que sacan a pasear los perros Pues sí, ¿cómo crees del que este señor? embajador. Ve, escuchando la música, tan cultos. Ese lo publicamos en su momento en otro que teníamos otro formato, porque nos estábamos carcajeando, nos estábamos riendo de lo ridículo. O sea, de lo ridículo. Y Jorge Cermeño Infante regresaría de España después de que dejó ser embajador. Mira, ahí va a recibir con una taza, mira, con choferes, ahí van saludando a la multitud, como Maximiliano a su llegada a México. Ven, ridículos, Sí. con dinero que no es de ellos y por favores infames. Haber facilitado la toma de posesión de un tipo que se había robado las elecciones. Qué Y luego ridículos. se fue a buscar ser alcalde de Jorge Cermeño, de Torreón. Sí. Eres de Torreón. Sí, claro, de Torreón. Y andaba bocabajeado porque el grupo de... Lo cepillaron. El compadre de Calderón, fíjate, Guillermo Anaya Llamas. Fíjate, nada más, me lo cepillaron. Lo cepillaron, pues sí. Bueno, ese es el PAN también. Y el otro mono, Bernardo Graue Tucent, que le cargaba el portafolio a Carlos Castillo Peraza, lo vi ahorita, tipo, pues muy bajuno, muy menor, muy envenenado, Alejandro. Sí. Como Castillo Peraza en su momento, la amargura. Hijo, man. Tanto que terminó también detestando al PAN, renunció al PAN en 2001. En fin, bueno, esto es lo que aconteció allá en España. Mañana está previsto que Xóchitl Gálvez de la Conferencia por la Verdad, vamos a ver qué dice de las otras reuniones que tuvo, porque pública solamente fue con este puñito de personas. Yo creo que sí va a publicar la foto con Carlos Salinas y con Enrique Peña Nieto. Pues bueno, son sus presidentes de su paella partido. y invitarían a Calderón, sí, ¿verdad? Mira, claro, sí, son ahí. Los cuatro. Qué bonita foto. Yo esa la quiero. Es una foto que por favor, tómensela. Oye, Alejandro. Hasta voy y se las tomo. Un agregadito al tema Xóchitl, muy por rápido. favor, sí. Había ella anunciado que iba a arrancar en la Ciudad de México, ya no va a arrancar su campaña en la Ciudad de México, lo canceló, no dio razones, lo estoy leyendo directamente, es más, lo leo textual porque lo publica El Financiero, tal cual de todos los medios, dice el colega Pedro Iriart, así se está firmado por Pedro Iriart. Dice, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, arrancará su campaña en Guanajuato y no en la Ciudad de México como lo tenía previsto. A pesar de que la semana pasada señaló que iniciaría sus recorridos por el país desde la capital, el equipo de la candidata confirmó a este diario que ya no será así, aunque dicen no saber el motivo por el cual cambió de opinión. Asimismo, adelantaron que aún no se tiene la sede donde se llevará a cabo el primer evento, ya de forma oficial, por lo que lo único que se sabe hasta el momento es que iniciará en el estado gobernado por el PAN. Y la cabeza, dice del Financiero, dice, Xóchitl le sacó a Claudia Sheinbaum, ya no abrirá campaña en la Ciudad de México y se irá a Guanajuato. Listo. Bueno, Alejandro, también al respecto, qué bueno que vaya y luego va a ir a Querétaro, que es el otro estado gobernado por el PAN, y luego va a Yucatán. Pues son los únicos lugares donde el PAN tiene presencia. En Chihuahua también, pero anda por la calle de la Amargura. Y Aguascalientes, el otro estado que gobierna el PAN, pues es minúsculo. Qué bueno que vaya a Guanajuato.
Cerró campaña en Guanajuato, Alejandro. Sí. Cerró campaña en Guanajuato. Esa cosa desabrida que vimos. Sí. Hijo. A donde no llegó, mandaron a Zambrano en camión, ¿te acuerdas? Sí, se mandaron a Zambrano, no alcanzó. En Pénjamo. No alcanzó a llegar. No, en Acámbaro. Fue a Acámbaro. Y donde mintió. Guanajuato. Sobre las cifras de la Ciudad de México. Mintió diciendo que la percepción era de 80% de seguridad en la Ciudad de México. Va de mentira tras mentira. Pero en efecto, la fotografía con Felipe Calderón revela muchas cosas. Por supuesto, revela que son iguales, pero revela también lo que es el PRIAN, Alejandro. Revela también cómo, independientemente de si uno trae traje y la otra huipil, piensan exactamente lo mismo, defienden los mismos intereses y tienen también el mismo discurso. Entonces, pues sí, no es realmente una sorpresa que se hayan encontrado allá. Guerra sucia es esta, Alejandro. Sí. Híjole, porque es una fotaza. A mí me llama la atención por qué Xóchitl Gálvez no la subió a sus redes sociales, Alejandro. No la subió. Y solamente Calderón.